Más información, ya tenemos aquí también con nosotros a el invitado del día de hoy, ya lo vamos a presentar. Tenemos, no sé, ¿tienen alguna información que darnos o vamos directo con el invitado? Después dejemos la información, pues. Así es, para perfecto. Después dejemos la información. Perfecto, en efecto. Está César Martín Moreno, presidente del Consejo de Desarrollo y Promoción de Información y Comunicación. ¿Cómo está, César? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Un gran saludo para ustedes y para la audiencia. Un gusto estar aquí siempre. César, cuéntenos un poco, porque la gente sabe, pues los que lo conocen, los que lo conocemos, sabemos que usted es una persona ligada al tema de la comunicación de ya hace algún tiempo atrás, pero que al mismo tiempo pues está en este consejo. Hablábamos fuera de micrófono. ¿Qué es este consejo? Es importante que sepan que está fuera del Ejecutivo, porque usted es delegado al mismo tiempo del Ejecutivo, que no depende de ninguno de esos de ahí. ¿A qué se dedica y qué hace para que la gente un poquito tenga el conocimiento respecto de esto? Bueno, sí, voy a decir el nombre completo del consejo, que es medio larguito. El Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, mejor conocido como Consejo de Comunicación, es la institución estatal que, de acuerdo a las competencias dadas por la Ley Orgánica de Comunicación, es la responsable de velar por la sostenibilidad, por el buen desempeño del sistema de comunicación social del Ecuador. ¿Quiénes conforman el sistema de comunicación social del Ecuador? Periodistas, medios de comunicación, trabajadores de la comunicación y, por supuesto, la ciudadanía, quien es la receptora de la información. El Consejo, a través de sus competencias, está constituido por un pleno que lo conforman 10 personas, 5 miembros del pleno, 5 consejeros tienen voz y voto, 5 tienen únicamente voto. Para la conformación tenemos un delegado del Ejecutivo, delegado de los consejos de participación ciudadana, delegado de los consejos de igualdad, tenemos también delegados de la ciudadanía, delegados de los GATS municipales también, o de los GATS en general. Esos son los 5 que tienen voz y voto, y de ahí tenemos también 2 representantes de los gremios de periodistas y un representante por los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. De ese seno se elige la presidencia, que en este caso yo, como delegado del Ejecutivo también, fui elegido presidente del Consejo, y realmente es una institución del sector gubernamental, pero que no responde a la línea directa ejecutivo, ¿no? Es decir, tiene su independencia, su máxima autoridad es este pleno. ¿Nosotros qué hacemos? Primero hacemos regulación en términos del dictado de normativa pública en tema comunicacional. Por ejemplo, para darles un ejemplo, recientemente en la sesión anterior del Pleno se aprobó el Consejo para el Acceso a la Información de Personas con Discapacidades. Hay un reglamento que es de cumplimiento obligatorio para los medios y que se aprueba a través del Pleno del Consejo de Comunicación. Pero también ejercemos, tal vez nuestro punto más importante, ejercemos como toda institución del Estado tutela de derechos de quienes forman el sistema de comunicación, para cada uno de los sectores. En particular, para el tema de los trabajadores de la comunicación, dentro de nuestro seno está como una instancia técnica asesora el mecanismo de prevención y protección al trabajo periodístico, del cual podemos hablar ya un poquito más en detalle, ¿verdad? Que precisamente da esa ayuda de primera línea a los trabajadores de la comunicación. Pero también tenemos la tutoría de derechos, la tutela de derechos más bien, hacia los medios de comunicación como medios, y por supuesto la ciudadanía a través de algunos derechos que la Ley Orgánica de Comunicación establece, como derecho a réplica, como derecho también a rectificación. Nosotros podemos acompañar a la ciudadanía que se sienta vulnerada en esos derechos para poder hacer este ejercicio. Es decir, resumiendo la pregunta, ¿verdad? El Consejo es una institución que vela porque la comunicación social en el país tenga esa sostenibilidad, tenga ese principio de desarrollo desde la perspectiva de todos sus actores, con particularidades para cada uno de ellos, ¿no? Hablemos de la libertad de expresión. ¿Qué se está haciendo respecto de la protección de la misma y el acompañamiento también de organismos internacionales? O sea, están trabajando también con organismos internacionales, con CIDH, etcétera, etcétera. Y adicional a eso también quisiera hacerle una consulta, y es sobre el tema de la objeción de conciencia, que es tan importante. ¿Qué se está haciendo respecto del ejercicio pleno del derecho de objeción de conciencia? Porque yo he visto algunos periodistas que son extraordinarios periodistas, colegas, amigos, ¿ya? Y que tienen, por ejemplo, a veces un dueño de un medio o tienen un dueño o tienen algún tipo de influencia, no sé, de los directorios, etcétera, etcétera, etcétera.
y que quieren imponerles a estos periodistas que investiguen cosas o temas a favor, por ejemplo, del narco, etcétera, 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 que termina siendo perjudicial para la sociedad. Entonces, la objeción de conciencia no solo funciona en temas del ejercicio de la profesión médica, sino también en la misma periodística. O sea, no puede pedírsele a alguien que se ponga o que escriba o que diga algo en contra de ABCDY o de una persona ABCDY si no es cierto, porque eso pasa mucho. Hoy en día, por ejemplo, como le digo, lo hemos visto en algunos medios amigos que no son amigos. Cuéntenos un poco. Bueno, sí, entonces hablando un poquito del tema del tutelaje de derechos, en este caso a trabajadores de la comunicación. Nosotros, otorgada por la Ley Orgánica de Comunicación, tenemos dentro del seno de nuestra institución el mecanismo de prevención y de protección a los periodistas. Este mecanismo fue creado en la ley en el año 2019 y en reglamento en el 2022 como resultado precisamente de la cooperación internacional que vino luego del incidente que todos recordamos de los periodistas de diario El Comercio. Estos mecanismos de prevención y protección del trabajo periodístico, esta figura existe en varios países de la región y la CIDH precisamente recomendó esa implementación en el Ecuador. ¿Cómo funciona este mecanismo? Primero, ¿cuál es su espíritu? Su espíritu es otorgar la ayuda estatal como ente responsable del tutelaje de derechos al trabajador de la comunicación de primera línea. Es decir, amenaza, vamos a poner uno de los posibles casos, amenaza a la integridad del periodista, del trabajador de la comunicación. ¿Qué debía hacer antes? El periodista tenía que ir a tocarle la puerta a la policía, luego a la fiscalía, luego tal vez, qué sé yo, a la Defensoría Pública. La idea es que una sola institución, que es el Consejo de Comunicación, de manera integral coordine desde un solo frente las acciones de protección de primera línea para evitar esa obstrucción al trabajo periodístico. Nosotros, y ahí viene un punto importante que siempre me gusta resaltar, nosotros no somos un gremio de periodistas. A veces cuando una persona escucha de este mecanismo, parte del Consejo de Comunicación, confunde nuestro rol. Porque por supuesto un gremio de periodistas debe defender a su agremiado directamente. Nosotros lo que hacemos es defender la integridad del trabajo periodístico del trabajador de la comunicación, su vida, su acceso, su capacidad de defensa y de protección en los diferentes ámbitos que están. Y eso significa también que nosotros no somos jueces, es decir, es muy sencillo, si se quiere, cuando es un tipo de GDO, amenaza la vida a un periodista. Claro, todos estamos protegiendo al periodista. Pero ¿qué pasa cuando hay casos de instituciones contra periodistas o de periodista contra periodista? ¿Cuál es nuestro rol? ¿A cuál periodista defendemos? Nosotros defendemos el debido proceso. Protegemos al periodista, le damos acceso policía. ¿Quiénes forman el mecanismo? Forma un delegado del Ministerio del Interior, un delegado del Ministerio de Gobierno, de la Cancillería, de la Secretaría de Riesgos, del Ministerio de Salud, es decir, de distintas instituciones. Coordinamos a través de una alerta, tenemos todo un protocolo que se levanta, contactamos al periodista afectado, le decimos, mire, a través del Estado podemos hacer esta acción. Hay casos donde he recibido demandas, ¿verdad? Coordinamos ayuda a través de Defensoría Pública. El trabajador de la comunicación nos dice qué acción quiere hacer, porque puede ser que de manera privada quiera hacer alguna de ellas. Eso es siempre decisión del trabajador de la comunicación. Y procedemos. Y luego lo que hacemos es buscar el debido proceso. Se han dado casos, por ejemplo, me recuerdo hace un año cuando hubo este tema de las revueltas, donde el tentativo agresor del trabajador de la comunicación podía ser la policía o podrían ser las Fuerzas Armadas, que también son instituciones del Estado. En esos casos lo que nosotros hacemos es precisamente recurrir a esas instituciones, buscar sus controles internos, buscar que se siga un expediente contra las personas que fueron acusadas, ¿verdad?, de una agresión, y continuar y velar por ese debido proceso. Ese es el rol del Consejo de Comunicación, porque también tutelamos derechos de la ciudadanía, es decir, de las personas que forman parte del otro lado. Lo que pasa es que este mecanismo, a raíz de las causas que expliqué, se creó como una ayuda de primera línea hacia el trabajador de la comunicación. Monitoreamos permanentemente todas las alertas que se puedan dar a través de redes sociales o de propias denuncias del trabajador. Entonces, llegando al punto de la pregunta segunda, nosotros en esta gestión que la iniciamos en mayo del 2025, nos hemos concentrado precisamente en que se conozca esta gestión del Consejo de Comunicación, porque anteriormente estaba como muy en la esquinita, muy escondida, nadie sabía qué es lo que hace el Consejo.
Y no, pues un mecanismo como este debería estar, yo digo, en el bolsillo de todo trabajador de la comunicación. Estamos próximos, recién lanzamos un sistema integral de alertas en nuestra página web, estamos próximos a lanzar la aplicación en celulares. ¿Y cuál es la idea de esto? Que todos los trabajadores de la comunicación la tengan y cuando sufran una agresión de cualquier tipo, la reporten para activar las ayudas del Estado de primera línea. Ahí estaríamos hablando del campo de la prevención, pues obviamente, pues, ¿no? Correcto. Claro, porque son estas dos aristas, digamos, prevención y protección. Cuando lo escuchaba, dando a conocer, ¿no?, cómo está estructurado el Consejo, justamente no me acordaba un poco de la función de transparencia y control social, ¿no?, que tiene más o menos una representación de las superintendencias, la Contraloría, el Consejo de Participación Ciudadana. Digo por la representación. Pero qué importante, mucha gente no conoce aquello, ¿no?, de que los medios comunitarios, por ejemplo, ¿no?, que son aquellos medios pequeños que están ubicados en la ruralidad, tienen también, de alguna manera, pues, su voz en el campo del Consejo, ¿no? Sí, nosotros tenemos un representante de los medios comunitarios. Recientemente renovamos a algunos de los representantes precisamente para cumplir con todos los requisitos de ley. Por ejemplo, de los gremios de periodistas, ahorita tenemos como consejera a la presidenta de la Unión Nacional de Periodistas. También tenemos representantes ya de los medios privados y comunitarios. Y otra de las cosas importantes que hemos hecho como énfasis, y le hemos dado doble punto aquí, anteriormente el Pleno del Consejo se reunía 2 veces por año. Nosotros hemos puesto como política y lo hemos hecho colocar en el reglamento que debemos reunirnos 1 vez por mes. Y una de las cosas que estamos haciendo es que estas reuniones del Consejo de Comunicación del Pleno sean siempre en una ciudad distinta del país. Porque las acciones del Consejo estaban muy guardaditas allá en Quito, en la provincia de Pichincha, y no es así, es una institución nacional. Pero no es solo el hecho de que nos reunamos en una ciudad del país, sino que al asistir a esa ciudad, hagamos algunas acciones. Primero, capacitaciones a periodistas locales, a estudiantes de comunicación, con universidades locales. Segundo, reunirnos con los gremios locales, conocer las problemáticas y las realidades de cada una de las provincias. Tal es así ¿Qué insumos les deja esa interacción? Por ejemplo, esa interacción territorial me refiero. Insumos importantes. Hemos aprendido a conocer casos específicos de las provincias. Hemos visto cuál es la diferencia entre provincias costeras, entre provincias de la sierra, cuáles son las realidades y las necesidades. Hemos visto, por ejemplo, provincias de la sierra especialmente, donde el periodismo comunitario, por ejemplo, es muy fuerte, es muy importante, y uno lo entiende en lugares donde, por ejemplo, el internet, a pesar de que suene difícil, todavía no llega, pero la radio sí. Entonces ese periodismo comunitario está allí y es fuerte, es importante. Y por supuesto tienen otras necesidades, otro énfasis en esas necesidades. Para nosotros ha sido muy valioso poderlas visitar y lo vamos a continuar haciendo. La idea es cubrir todo el territorio nacional. Por ahí tenemos un mapita de cómo vamos, ya nos quedan ahí unos cuantos huecos. Tal es así que, por ejemplo, aprovechando el tema que acaba de pasar de las fiestas de Guayaquil, el Pleno del Consejo se reúne este viernes acá en la ciudad de Guayaquil. Vamos a tener capacitaciones en la Universidad de las Artes con periodistas, con estudiantes, y también vamos a tener reuniones con los gremios locales en ese sentido, ¿no? Qué importante. Estamos conversando a esta hora con el presidente del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, César Martín Moreno. Carlos Acotó. César, lo he escuchado. Tengo varias preguntas. La primera, ¿cómo evalúan ustedes la relación entre el gobierno nacional y los diferentes medios de comunicación? ¿Han recibido quejas de medios de comunicación, de representantes de medios de comunicación que podrían sentirse inconformes con esa relación? Se me vienen 2 casos muy puntuales a la cabeza. Ecuavisa y Granasa. ¿Han conocido ustedes de esos casos? ¿Cómo les han respondido? Bueno, hemos tenido algunas alertas específicas dentro del mecanismo como tal, específicamente por esos 2 casos, ¿no? El caso del periodista Hernán Higuera de Ecuavisa, y también tuvimos hace algunos meses el tema de Granasa. Justamente esas alertas las levantamos nosotros, ¿verdad? En función, obviamente, de lo que se expresó en redes sociales, de lo que se conoció. Contactamos, por ejemplo, el periodista Higuera se lo contactó, se le puso a su disposición las ayudas que tiene el Estado, que podrían ser distintas dependiendo de los casos. Cuando no hay temas de integridad, pues no se trabaja con policía y con fiscalía, pero sí se trabaja con la institucionalidad, como mencionábamos hace un momento, de cada una de las posibles entidades que estén involucradas en el tema. También hay temas con Defensoría Pública que se pone en consideración, puesto que un trabajador de la comunicación pudiese o no tener los recursos para
para acceder a eso. ¿Qué es lo que resolvemos con cada trabajador de la comunicación? Sí. Pues normalmente lo manejamos directamente con él, no lo divulgamos. En muchos casos por el tema de seguridad, inclusive la identidad del trabajador, la mayoría de los casos diría yo, no se revela, sino que se mantiene. Hemos levantado las alertas en ambos casos, hemos contactado en ambos casos, y pues hay casos donde ellos nos dicen hagamos esto, en otros casos nos dicen hagamos otras cosas, ¿no? Depende un poquito del tema. Nosotros como Consejo de Comunicación estamos atentos a la conversación y al desarrollo de actividades con los medios. No tenemos como consejo definitivamente ningún tipo de bloqueo para la conversación con ningún medio de comunicación, y lo hemos hecho activamente con lo que usted menciona. Y en el caso Granasa, por ejemplo, porque Granasa argumenta que la intervención de la super de compañías, que a decir de la super de compañías es un procedimiento regular, es una acción de acoso de parte del gobierno nacional. ¿Ustedes han conocido de ese tema? Sí, conoció ese tema. Ahí, por ejemplo, lo voy a hablar de manera muy general para no caer en la especificidad. Lo que se puede hacer es un exhorto precisamente a la institución para que nos indique o que manifieste cuáles son las causales y todo lo demás. Ahora, ahí viene ya un tema, ¿verdad? Porque estamos hablando de uno de los casos que yo mencionaba, institución contra periodista o periodista contra periodista. ¿Quién es el responsable de interponer la justicia, si se quiere, en estos casos? Pues va a depender de la acción que prenda. Si en algún caso alguna institución siente que puede demandar a otra, entonces nuestro rol como consejo, si esto justamente nace de una posible alerta de obstrucción del trabajo, de la libertad de expresión, nuestro trabajo ahí es seguir hasta la última instancia, hasta que la institución que tenga las competencias establezca la razón o la justicia en cada uno de los casos. Nosotros no somos quienes damos justicia en estos casos. ¿Cuál es nuestra labor? ¿Cuál es nuestro rol? Acompañar a los integrantes o a los miembros del sistema de comunicación que pudiesen sentir vulneración, más que nada con la protección, con los recursos y con el accionamiento, más que tomar una decisión o tomar una postura. Nuestro equipo del mecanismo y del consejo es un equipo muy técnico. ¿Sí? Nosotros tenemos todo un procedimiento, levantamos una ficha, hacemos un análisis de riesgo cuando tiene que estar involucrado el tema de Policía Nacional. Y son temas, por ejemplo, que no pasan hacia la oficina, sino que los desarrolla el equipo técnico y contactan al periodista o al trabajador de la comunicación directamente ellos. Y la ayuda que ofrecemos también es una ayuda técnica. Justamente lo hemos manejado de esa manera para evitar cualquier tipo de posible suspicacia en ese sentido. Es una ayuda técnica la que presta el consejo. Una pregunta más general antes de darle paso a Jorge Escobar. ¿Ustedes reconocen a las cuentas de redes sociales como medios digitales? Quiero preguntarle esto porque sucede que, y nos pasa ahora en la cobertura, Jorge tiene años cubriendo, yo también algunos cuantos. En el tiempo, los micrófonos de los medios tradicionales están siendo paulatinamente superados en número por teléfonos celulares, por micrófonos más pequeños, de personas que dicen representar un medio de comunicación digital. A veces una página de Facebook, a veces una página de X, una página de Instagram. Primero, ¿ustedes lo reconocen? Esa es la primera pregunta. ¿Y cómo los regulan? Es decir, mire usted, nosotros estamos saliendo por radio, usted puede ver el dial 98.9 FM, nuestras cuentas de redes sociales, aquí hay personas poniendo la cara, aquí hay una ubicación física, pero a veces estos medios de comunicación digital, entre enormes comillas lo digo, no tienen pues ninguna sede, son medios que simplemente aparecen por una época y luego desaparecen, nadie sabe quiénes lo auspician, no hay un responsable directo, pocas veces tienen cara. ¿Los reconocen ustedes como medios digitales? Es una excelente pregunta y comentario que realmente es un tema de por sí solo muy amplio. La Ley Orgánica de Comunicación actualmente no reconoce a los medios de comunicación digitales como medios de comunicación en el Ecuador. Es decir, para ser medio de comunicación tiene que tener uso de espectro radioeléctrico o prensa escrita. Así lo define la ley. En un momento por ahí, por el año 2020 o 21, hubo una interpretación de un reglamento de ley que los reconocía, y en ese momento algunos de ellos alcanzaron a inscribirse en el determinado registro público de medios. Pero en menos de un año se reformó el reglamento ante un pronunciamiento mayor que obviamente decía que en un reglamento no se puede contradecir lo que una ley no dice, y se volvió al tema. Ahora, ¿cuál es nuestra opinión? Que el presente, y usted lo ha expuesto muy bien, el presente y futuro como medio de difusión es el Internet, es la tecnología, eso está claro, ¿verdad? El rol que tenía hace años el aire, el espectro radioeléctrico,
hoy se ha visto sobrepasado en velocidad, en cobertura y en capacidad por la cobertura que puede tener el Internet a través del mundo digital. Ahí ocurre lo que nos ocurre en cualquier ámbito, ¿no? Que la regulación, la normativa siempre va a una velocidad mucho más lenta que la tecnología. Y no hay todavía una reforma. Nosotros formamos parte de la plataforma de reguladores audiovisuales de Iberoamérica, la PRAI. Tuvimos una reunión con los pares de la región y no tanto sorpresa, hemos descubierto que lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en Perú, lo mismo pasa en los países de la región. No hay una regulación que trabaje específicamente con los medios. Una de las propuestas que está saliendo como país es que esta regulación que debe implantarse en los países no debe ser al medio como tal, o sea, debe dividirse en dos cosas. Una cosa es el medio, pero la regulación, el control no se hace al medio, sino que se debería hacer a la plataforma. Lo cual implica un poquito de dificultades, porque las grandes plataformas suelen no ver a los países pequeños por su propio volumen. Tenemos casos exitosos en Brasil, por ejemplo, donde un regulador audiovisual le impuso sanciones a una de esas plataformas grandes que todos conocemos y que la cumplieron, pero la cumplieron por el volumen de su mercado. Entonces la propuesta que tenemos con los países de la región es unirnos precisamente para poder establecer unos lineamientos generales normativos que puedan trascender hacia nuestras leyes. Nosotros estamos como Consejo de Desarrollo y Promoción promoviendo estos cambios que tienen que darse en la Ley Orgánica de Comunicación. Estoy totalmente de acuerdo, debe haber unos requisitos mínimos del denominado medio digital, una constitución legal como empresa, un número mínimo de trabajadores. Es mi opinión, por supuesto, vamos a convocar a mesas de trabajo y vamos a trabajar con asamblea para tener una propuesta más grande. Es importante. Pero eso se viene. Es importante porque hay que diferenciar entre medios de comunicación y cuentas troll, ¿no? Correcto. Que aparecen cada tanto en campañas, por ejemplo. Jorge Escobar. Claro, yo sí creo que hay que hacer una diferenciación conceptual ahí, y esto lo comento en función de un asunto personal. Yo tengo un canal de YouTube desde hace 6, 7 años, un canal de YouTube que comercializa espacios publicitarios y que genera contenidos de noticias y entrevistas, ¿ok? Entonces, cuando usted nos habla de promover una legislación, es algo urgente, porque es la globalización, por un lado, y por otro, la idea es que también exista una formalidad, como bien lo ha dicho, pero eso también debe de impulsarse desde la Asamblea Nacional. Ahí tienen a un número significativo de asambleístas por parte de ADN para que esto se pueda ir ordenando. ¿Por qué lo planteo? Porque bien lo ha dicho Carlos Acoto, una cosa es alguien que coja un micrófono y se ponga a grabar, ¿no? en la calle, pero cuando hay ya un medio que tiene un tiempo y que además ha comercializado en instituciones públicas, porque hay contratos formales, eso es algo totalmente distinto. Y sí hay que normarlo también, César. Sí, definitivamente. Por ejemplo, hoy existe el registro público de medios que hicimos mención, donde los medios que tienen su título habilitante se registran y que emite el famoso certificado del registro público, que es requisito obligatorio para poder contratar o a cualquier o mediante a cualquier institución del Estado, no solo a través del sector ejecutivo, sino cualquier GAT, cualquier institución gubernamental requiere de este registro público de medios. Hoy por hoy los medios digitales no lo tienen, aunque hemos visto que a través de agencias a veces se hace la maniobra, ¿verdad?, para que puedan contratar los medios digitales puros. Otro tema interesante que creo que venía a mención a lo que hemos conversado es que los medios tradicionales, como por ejemplo este medio, que tienen su brazo digital, en teoría sí son pues sujetos a lo que la ley establece, derechos y obligaciones, porque se hace una extensión en base a su existencia en el registro público como un medio de comunicación, que simplemente lo hace a través de un brazo digital. No así los medios que son 100% digitales, que no son reconocidos como medios de comunicación hoy en día. Esto es un tema urgente que lo tenemos sobre la mesa en el Pleno del Consejo de Comunicación, que lo estamos trabajando. La perspectiva que tenemos es unos lineamientos bases y guías para poder luego comenzar a trabajar y llevar estas propuestas a la Asamblea, que es de donde deben salir. Sí, César, mi última inquietud. ¿Ustedes también velan porque exista una distribución equitativa de las frecuencias del espectro en virtud de que hay una distribución establecida en la misma legislación? Y eso no ha cambiado. 33% de frecuencias para medios nacionales, 33.3% para los medios comunitarios o locales, y el último porcentaje allí sí de lleno medios comunitarios. ¿Ustedes tienen algún tipo de monitoreo de vigilancia para que Arcotel precautele esa distribución equitativa
o no tocan para nada eso? Dentro de las competencias actuales, no, el Arcotel es el quien tiene la responsabilidad global en ese sentido. Lo que sí es que en ciertos acápites específicos, especialmente en el tema de los concursos de frecuencias, hay informes sobre concentración de frecuencias previas a las concesiones que tiene que emitir el sistema de comunicación. El sistema de comunicación como tal no es el consejo, sino más bien es un ente que se reúne periódicamente para resolver o para pronunciarse sin figuras administrativas, sino más bien en temas de evidenciar informes que otras partes de sus instituciones lo hacen. De hecho, el mismo Arcotel es parte del sistema de comunicación y trabaja en ese sentido. Pero no es una competencia directa del consejo como tal, sino más bien somos asesores en ese sentido a través del sistema de comunicación. Gracias. César Martín Moreno es el titular del Consejo de Comunicación, Alberto Quintana. Claro que sí, agradecerle mucho al ex ministro también de Telecomunicaciones de nuestro país. Gracias por brindarnos estos minutos y orientarnos en torno a este tema, ¿no?, que es elemental para conocimiento de todo el país. Muchísimas gracias. Son las 18.